Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 4, titulada Un pacto eterno. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 7, en el cual leemos lo siguiente. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Para ser tu Dios, qué promesa más maravillosa, ¿cierto? Dios se da a sí mismo a aquel que entra en la relación del pacto. Y al hacer eso, le confiere todos los privilegios, los gozos y la esperanza gloriosa que provienen del parentesco con Dios. Quien llega a ser así un hijo o hija de Dios, no puede desear nada más para ser feliz, ya sea en esta vida o en la venidera. Ciertamente son bienaventurados todos aquellos cuyo Dios es Jehová. Bajo los términos del pacto eterno, Dios y el creyente se entregan mutuamente sin reservas el uno al otro. Muchos de nosotros podríamos tener guardados en nuestra memoria episodios de nuestra infancia o adolescencia en los cuales aparecen nuestros padres o alguna persona muy especial relacionada a nuestro cuidado. Allí, sentados a la orilla de la cama, cuidándonos después de una larga noche de fiebres y malestares. Cuán importante se vuelve la presencia de una figura de este tipo en aquellos momentos de necesidad. La semana anterior estudiábamos sobre aquel pacto de Dios con Noé y sobre el diluvio. En los siglos posteriores a este acontecimiento, la oscuridad moral comenzó a profundizarse cada vez más y a partir de aquel precioso remanente conformado por Noé y su familia, el mundo postdiluviano fue enfermando de pecado cada vez más y más. Por este motivo, y en un sentido figurado, Dios, como aquel Padre amoroso y misericordioso que se preocupa por la salud física y espiritual de sus hijos, igualmente se sentó a la orilla de la cama, donde yacía un mundo con fiebre y malestares. Concibió establecer un pueblo con el objetivo de confiarle el conocimiento de sí mismo y otorgarle el precioso regalo de la salvación. ¿Cómo lo hizo? Llamando a su fiel siervo Abraham, con quien no solamente hizo un pacto directo, sino a través del cual estableció un pacto con su posteridad. En esta semana, y bajo el contexto del pacto con Abraham, analizaremos cuál fue el significado de aquellos nombres que Dios utilizó para identificarse con su fiel siervo. Asimismo, hablaremos sobre los motivos de nuestro Señor para llevar a cabo ese cambio de nombre de Abraham a Abraham. Y finalmente, qué condiciones u obligaciones estaban conectadas al pacto. Un pacto eterno. En el capítulo 15 de Génesis nos encontramos con dos revelaciones hechas a Abraham. Génesis 15 del 5 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová
que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entre los versículos 6 y 7 tiene que haber existido un lapso de longitud indeterminada. Y es que la nueva revelación se realiza durante el día, indudablemente hacia el fin de este. Al paso que la primera visión, es decir, la del versículo 5, se había realizado durante la noche. Por lo cual, lo que leemos en el versículo 7 puede haber ocurrido al día siguiente o posiblemente después. Pero, aunque no se describen las circunstancias iniciales de esta nueva revelación, lo que sí nos queda muy claro es que por tercera vez Dios le aseguró a Abraham que había de poseer toda la tierra de Canaán. Debemos igualmente tomar en cuenta que su condición no había cambiado en lo más mínimo desde que entró por primera vez a esta tierra. Dios repitió la promesa a intervalos, y Abraham la aceptó sin ver nunca una señal visible de su cumplimiento. Todavía estaba errante y sin hogar, como había estado cuando llegó de Mesopotamia, y además no tenía hijos. Quizás incluso era natural que ese tipo de preguntas surgieran en la mente de este fiel siervo. Dios mismo le revelaría un tiempo después a Moisés, o más bien le explicaría, el nombre por el que se había hecho conocer a Abraham cuando hizo el pacto. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Dios se dio a conocer con el nombre hebreo Jehová, cuya transcripción en la versión Reina Valera revisada es Jehová, y en la Biblia judía es Yahvé. En hebreo, al igual que en castellano, este nombre es una forma del verbo ser e implica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo. Su universalidad, que todo lo abarca, excluía cualquier comparación del Dios de Israel con las deidades de Egipto y otras naciones. Éxodo 3:14 debe traducirse e interpretarse bajo el contexto de la certeza acerca de la presencia de Dios a favor de su pueblo. Al decir yo soy el que soy, Dios estaba revelando su propia identidad, es decir, el que acompaña, el que no abandona. Dios manifiesta que siempre está atento a su pueblo, que no lo abandona, que no abandona la tarea, que guía a quienes llama y que sería un baluarte en este caso para Moisés y anteriormente también para Abraham. Dios quería que aquel patriarca conociera su nombre porque ese nombre revela aspectos de su identidad, su naturaleza personal y su carácter. Podríamos conjeturar sobre lo que vino a la mente de Abraham al escuchar aquel nombre. Pero más importante es analizar lo que despierta en nosotros cuando lo leemos, escribimos, escuchamos o decimos. Habían pasado ya 13 largos años desde el nacimiento de Ismael, registrado en el capítulo 16 de Génesis, antes de que Dios se revelara otra vez a Abraham. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Durante los 11 años anteriores, Dios se le había aparecido por lo menos en 4 ocasiones a Abraham. La aparente larga demora de parte de Dios de aparecerse otra vez al patriarca tenía probablemente un propósito. Incluso, quizá, se trataba de un castigo corrector por la impaciencia de Abraham al no esperar que Dios realizara las cosas en su debido tiempo y en su debida forma. Muchas veces, también nosotros perdemos la paciencia, pensando que nuestro Señor tarda mucho en pronunciarse ante nuestras necesidades, ¿no es cierto? Dios no demora. Dios siempre llega en el momento justo y apropiado para cada uno de nosotros en lo particular. ¿Con qué nombre se le aparece el Señor a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Este nombre de Dios, el Shaddai, se encuentra únicamente en los libros del Génesis y Job. 6 veces en el primero y 31 veces en el segundo, siendo esto, por cierto, una de las muchas indicaciones de que el autor de ambos libros fue la misma persona. El origen y significado de la palabra Shaddai son inciertos, pero esta traducción del Todopoderoso con toda probabilidad es la más aproximadamente correcta. Este nombre fue muy bien elegido en vista de la nueva promesa que Dios estaba por hacerle a Abraham. Debemos tomar en cuenta que ya habían pasado 24 años desde que este siervo de Dios entró en la tierra de Canaán y que durante los primeros 10 años Dios le había prometido repetidas veces un hijo, hasta que Abraham tomó las cosas en sus propias manos, uniéndose con Agar y engendrando a Ismael. Desde su nacimiento no se registra que el patriarca hubiera recibido ninguna otra revelación divina, y tal parece que Abraham pensaba que Ismael era el cumplimiento de las promesas de Dios. Por tanto, Abraham posiblemente se encontraba algo escéptico y por esta razón Dios se presentó como el Dios Todopoderoso, para el cual nada sería ni es imposible, sin importar cuán difícil le parezca a los hombres. ¿Por qué se le pide al final del pasaje ser perfecto? Así como la justicia recibida por la fe, es decir, la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable caminar delante de Dios, es decir, la santificación, se necesitaba para que se mantuviera. Dios quería que Abraham entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar más completamente a la altura de la excelsa norma de pureza y santidad de Dios. Abraham fue llamado a una experiencia más elevada que la que hasta entonces había conocido. Luego de estudiar un poco en los días anteriores sobre la importancia en cuanto a los nombres que Dios utilizó para identificarse con su siervo Abraham, es importante considerar que si bien esos nombres están asociados con significados tanto espirituales como teológicos en el caso de nuestro Dios, ese tipo de significados no se restringen solamente a Él. En nuestros tiempos modernos y dentro de la inmensa mayoría de nuestras culturas, los nombres personales suelen elegirse ya sea porque queremos honrar el nombre de algún otro familiar, porque se admira a cierto personaje con ese nombre,
o porque simple y sencillamente queremos ser originales y nos gusta muchísimo por cómo se escribe y cómo se escucha. Pero en el caso de los nombres semíticos de personas en el antiguo Cercano Oriente, no se trataba de una simple identificación de la persona como tal, sino que los nombres personales estaban impregnados con un importante significado espiritual. Tenemos los casos, por ejemplo, de Daniel, cuyo nombre significa Dios es juez, o el de Joel, cuyo significado es Yahvé es Dios, o el de Natán, que significa don de Dios. La promesa del pacto en la que Dios le dice a Abraham: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, en Génesis 17:6, venía precedida de un acontecimiento significativo para Abraham. Génesis capítulo 17, versos 4 y 5. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En vista de la importancia que la gente daba a los nombres, Dios mismo cambió el de ciertos hombres para hacerlos armonizar con sus experiencias pasadas o futuras. El nombre Abraham, que significa Padre enaltecido, cambió al de Abraham, nombre que varias generaciones de expositores bíblicos han asociado con la palabra árabe Ruham, que pudo haber existido en el hebreo antiguo y cuyo significado es gran número. Por lo tanto, el nombre Abraham podría traducirse como padre de un gran número, lo que concuerda con la explicación que Dios dio al patriarca después de llevar a cabo ese cambio. ¿Ayudó esto a Abraham a aumentar la fe en las promesas de Dios? Ese era uno de los objetivos del Todopoderoso. Amigo y amiga, independientemente de cuál sea tu nombre, que no me cabe duda será un nombre precioso, imagina por un momento qué cambio haría Dios con el tuyo para armonizarlo con aquellas experiencias personales que Él desea para ti en un futuro. Que no te quepa duda de que lo haría para que tú también aumentes tu fe en sus hermosas y bellas promesas. Cuando Dios establece su pacto con Abraham, lo hace de una forma amorosa, misericordiosa y también muy ordenada. Lo hace no en una sola etapa, sino en tres. La primera de ellas la encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una primera etapa con tres acciones clave por parte de Dios para con Abraham. Número 1. Escogió a su siervo. Algo que habla muchísimo de la misericordia de nuestro Dios, tomando siempre la iniciativa para acercarse a sus hijos. Número 2. Le dio una orden a su siervo. Cumplir las órdenes de nuestro Dios implica pasar por una prueba de confianza total en Él.
Y número 3, le hizo una promesa a su siervo. Una promesa que incluía tanto bendiciones temporales como espirituales y que abrazó prácticamente a toda la raza humana. La segunda etapa del pacto de Dios con Abraham la encontramos en el capítulo 15 de Génesis. Resulta muy interesante encontrar aquí aquellas mismas 3 acciones por parte de Dios en la primera etapa. Génesis capítulo 15, versos 7 y 8. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Nuevamente la iniciativa por parte de nuestro Señor para entablar una conversación con sus hijos. Él siempre se interesa por acercarse y comunicarse con cada uno de nosotros. Génesis capítulo 15, verso 9. Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. La pregunta de Abraham en el verso 8 no era un síntoma de incredulidad o duda, sino la expresión de un anhelo cordial de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Por tanto, en el verso 9, Dios reconoce el derecho de su fiel siervo de procurar una plena seguridad para su fe, y condescendiendo en entrar en un pacto solemne con Abraham, le da nuevamente la orden correspondiente sobre los 3 animales a sacrificar y dividir. Génesis capítulo 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Finalmente, la promesa, al igual que en la primera etapa. La tercera y última etapa del pacto con Abraham la ubicamos en Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquel cambio de nombre del patriarca puso en relieve algo muy importante: el deseo y propósito de Dios de salvar a todos los pueblos. Porque aunque el pacto fue con Abraham, si confiamos en los méritos del Mesías, nos convertimos en los verdaderos descendientes de aquel fiel siervo. Todo cumplimiento de las promesas de pacto por parte de nuestro Dios ha estado siempre vinculado a la disposición de sus hijos a obrar con rectitud y a obedecerle por fe. En el caso de Abraham, esto no fue diferente en ninguna manera, ya que de no haber sido obediente, Dios no habría podido utilizarlo. Si bien es cierto que las bendiciones de un pacto no pueden disfrutarse ni conservarse a menos de que quien se beneficia cumpla ciertas condiciones, en el caso de Abraham no hubo necesidad de ellas. Pero igualmente, el amor, la fe y la obediencia sí eran necesarias como respuestas. ¿De qué manera confiaba Dios en su siervo Abraham para establecer su pacto con él? Libro de Génesis, capítulo 18, verso 19.
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué feliz elogio para el anciano patriarca al inicio de este pasaje, ¿no es cierto? Como era la tradición para un anfitrión hospitalario de aquellos días, Abraham acompañaba a sus huéspedes en su camino por un rato, y mientras se despedían, Dios dice: yo sé. Es decir, podía confiar en Abraham. No traicionaría a Dios. Nota también que el leal desempeño de su tarea divinamente señalada requería que compartiera el conocimiento de los propósitos de Dios. La posteridad de Abraham también debía comprender, a fin de que no compartiera el destino de Sodoma y Gomorra. Iba a ser el deber de este siervo transmitir a las generaciones futuras lo que sabía de los procedimientos de Dios para con la raza humana. Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia, no mediante métodos dictatoriales, sino por un precepto claro y un ejemplo consecuente. En la educación de los hijos, cada palabra, cada mirada y cada acto tienen su efecto. En muchos hogares se enseña muy poco por la instrucción o el ejemplo. Los padres somos responsables por la sagrada misión de educar a nuestros hijos y por lo tanto debiéramos combinar la firmeza con el amor, como lo hizo Abraham. Aunque dentro de un contexto de pacto siempre se habla de obligaciones, nunca olvidemos que en el caso del pacto de Dios con nosotros, todo gira en derredor de la obediencia y la desobediencia. Si bien la obediencia no es el medio de nuestra salvación, sin ella el pacto no podrá cumplirse. Tú y yo estamos llamados a caminar delante de Dios de tal forma que Él pueda decir de nosotros, como lo hizo con su fiel siervo Abraham: yo sé que mi hijo, que mi hija no me traicionará, no me defraudará. Puedo confiar en él, puedo confiar en ella. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. ¿Con qué nombre conoces a Dios? Generalmente, cuando piensas en el nombre de una persona conocida, vienen a tu mente algunas de aquellas características asociadas a dicha persona. Cuando piensas o escuchas los nombres Jehová, Yahvé, El Shaddai, ¿qué rasgos o características vienen de forma automática a tu mente? ¿Acaso pensamos en amor, bondad, misericordia, cuidado y protección? ¿O más bien lo asociamos con miedo, rigor y disciplina? Dios se está dando a conocer constantemente con nosotros, día a día, hora tras hora, acontecimiento tras acontecimiento. ¿Y nosotros? ¿Le estamos conociendo? Número 2. Un cambio de nombre. Para animar a Abraham en su fe, Dios cambió su nombre. Sin duda y de cierta manera, Abraham, padre de muchos, era un nombre difícil para un hombre quien no era padre de nadie.
Posiblemente cuando Abraham anunció a los demás que su nombre había cambiado, debieron pensar que él quiso escapar de la carga de su nombre, cuando realmente la carga había aumentado. Dios nos da muchos nombres por fe: santo, justo, escogido, sacerdote real, hijo de Dios. Pero también promete un nuevo nombre maravilloso para ti y para mí si vencemos en Él. Y sabe que Él mismo nos conformará al significado de ese nombre, aun si pareciera imposible. Y número 3. Pacto, llamado a una relación especial. Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante la cual revelaría el plan de salvación al mundo. Lo hizo hablándole directamente a su siervo desde el cielo y probando la fe del patriarca. Tú y yo no lo escuchamos directamente, pero seguimos siendo probados como lo fue Abraham. Él también nos llama, no con voz audible, pero sí mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Posiblemente nos pida abandonar muchas de las cosas que anhelamos como seres humanos en esta tierra, para que sintamos la necesidad de su ayuda y dependencia solamente de Él. ¿Estamos realmente listos para renunciar a los planes que hemos abrigado hasta hoy en cuanto nos llame la providencia divina? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.